Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto domingo en este tiempo de Cuaresma. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El Salmo 107 dice así: Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo, y congregó de todas las regiones, del norte y del sur, del oriente y el occidente. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable. Estaban debilitados y oprimidos a causa de sus rebeldías y sus culpas. La comida les daba náuseas y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Envió su palabra y los sanó, salvó sus vidas del sepulcro. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de acción de gracias y proclamen con júbilo sus obras. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Números en su capítulo 21 dice así: Los israelitas partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo, para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: Fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Es palabra de Dios. La carta a los Efesios en su capítulo 2 dice así: Ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados que cometían, cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que domina en el espacio, el mismo espíritu que sigue actuando en aquellos que se rebelan. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo las apetencias de la carne y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a la ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes
han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Juan, capítulo 3, versos 14 al 21. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista Juan. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz, y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Hasta aquí la lectura del Evangelio de San Juan. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Seguramente hubo oportunidades en que nos imaginamos cómo será el juicio de Dios. Y los textos de hoy nos invitan a reflexionar sobre la forma en que la justicia de Dios se presenta en las realidades humanas. El Evangelio nos comparte este relato donde Jesús, conversando con Nicodemo, respecto al significado de nacer de nuevo, presenta en su discurso el ejemplo de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, comparándola con lo que representará la cruz de Él sobre la que el pueblo depositará su fe. La fe en la cruz de Cristo dará salvación al ser humano que crea. Y aquí podemos preguntarnos, ¿creer en qué? La primera respuesta, claro, es en Cristo. Pero, ¿qué cuestiones implica creer en este Jesucristo? Y aquí es importante la relación que Jesús hace de la cruz en la que Él será levantado con la cruz que Moisés levantó a la serpiente de bronce, donde el pueblo dirigía su mirada y quedara curado, ¿no?, de las picaduras de las serpientes. La fe en Cristo nos conecta con Moisés y con la historia del pueblo para reflexionar sobre la salvación o la condena ante el juicio de Dios. Es necesario prestarle atención a algunas cuestiones de la historia de este pueblo. Dios había liberado al pueblo de la esclavitud en Egipto,
lo hizo por medio de Moisés. En el camino, un camino que alejaba al pueblo de 400 años de esclavitud. No resulta fácil dejar atrás 400 años de hábitos adquiridos. De modo que en el camino el pueblo pierde la paciencia y comienza a demandar y a reprochar a Moisés y a Dios. Suele ocurrir también en nuestras realidades que cuando se pierde la paciencia se pasa al reproche y a la demanda, con quien fuera, muchas veces hasta con Dios mismo. Y esto no se trata de nada menos que de la dificultad en dejar atrás los hábitos que nos esclavizan. O mejor dicho, los hábitos que no nos permiten salir de un esquema de comprensión de la otra persona como alguien a quien debo dominar o alguien a quien debo someterme. La fe puesta en la cruz de Cristo libera de esos viejos esquemas de comprensión de la otra persona, generando algo nuevo. Y nuevo significa que ya no late en la convivencia la necesidad de dominio o de sometimiento, sino una disposición al servicio. San Pablo dice: porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Resulta difícil alejarnos de estos hábitos destructivos que fuimos construyendo en el pasado, pero solo podremos hacerlo con la mirada puesta en la cruz de Cristo, es decir, en el amor de Dios, depositando nuestra fe solo en Él. En el Evangelio de San Juan vemos estas palabras que se expresan así: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Creer en Cristo es creer en el amor de Dios, es madurar nuestra paciencia, es alejarnos progresivamente de las dinámicas de dominio y de sometimiento y de cualquier otro factor que genere violencia en nuestra convivencia. Es así como la justicia de Dios puede acercarse a nuestras realidades. Pero como nos recuerda San Pablo, esta salvación, esta creencia, esta fe, no es producto del esfuerzo humano, requiere de la humildad. Humildad de la que nos habla el salmista cuando nos comparte estas palabras, que es parte de la historia del pueblo, donde dice: pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Envió su palabra y los sanó, salvó sus vidas del sepulcro. Necesitamos invocar a nuestro Dios con humildad, para que Él nos envíe su palabra, esa palabra que se encarna en Cristo, y desde allí nos llegará la sanación y la salvación, también la liberación de nuestras tribulaciones y del sepulcro. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios, hoy deseamos volver a enfocar nuestra mirada en la cruz de Cristo, renovando nuestra esperanza y confianza en ti, a fin de que la fortaleza que proviene de ti, manifestada en nuestra fe, nos permita alejarnos de todos los hábitos que condicionan la violencia en medio de nuestra convivencia. Elevamos nuestra gratitud por tu misericordia y amor. Te pedimos que derrames tu gracia sobre todo el pueblo,
Danos la oportunidad de educarnos atendiendo tu voluntad, creciendo en paciencia y amor mutuos, y poder así participar de tu salvación. Te rogamos por la salud de Mabel, Luisa y de Graciela Hibner. Fortalece sus vidas y renueva su salud, y en sus nombres te pedimos por todas las demás personas que esperan en ti. Te pedimos por los afectados por el contagio del COVID. También que guíes a los médicos, que orientes a los científicos y que nos ayudes a cuidar y a proteger cada día más a nuestros niños y a nuestros ancianos. Ayúdanos a convivir con responsabilidad, con salud, paz y tolerancia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.